Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en el tema de hoy que abordamos con dos especialistas en el área: los costos de los carburantes, los valores que se registran a nivel del mercado local e internacional y la repercusión que tiene en la productividad del país, en la producción, en volver los ojos al campo en sus diferentes áreas y la revisión para este sector puntualmente de los tratados de libre comercio que mantiene Honduras con varias naciones del orbe. Nuestros invitados de hoy: Juan Carlos Segovia, es empresario ligado a la industria de los energéticos, y Cristian Manzanares, que forma parte del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesional de la academia, que nos va a orientar sobre esto que frecuentemente el mundo actual nos demanda para tener un pueblo sano, un pueblo con alimentos y a los costos más bajos de ser posible. Eso sería lo ideal. Bienvenidos a ambos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Gracias por la invitación y tocando estos temas tan importantes para el país. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por todo lo que vamos a hablar aquí, que es de importancia para el pueblo hondureño. Bueno, ¿cómo está el mercado actualmente? Siempre los inicios de año se planifica financieramente y en el área de la economía. Sin embargo, este es un rubro que es bien difícil tener una orientación de lo que vamos a vivir, por decir algo, en el cercano mayo. Porque estamos casi a mediados de febrero, esto se termina pronto, es un mes corto, pero es muy volátil la industria, Juan Carlos. De los combustibles, si te estás refiriendo a los combustibles, efectivamente, antes era mucho más fácil hacer pronósticos porque teníamos mercados que tenían un comportamiento cíclico, pero de hace unos 10, 15 años es muy difícil. O sea, lo que globalmente ha sucedido con guerras, con conflictos en el Medio Oriente, con problemas en el suministro. No hay problemas de como en los 70s, 80s de inventarios. Eso es bien importante saberlo y reconocerlo, porque se ha descubierto que hay suficiente petróleo para los próximos 100, 200 años. Ese no ha sido el problema. El problema más que todo ha sido eso, que cada evento, cada situación que pasa. Por ejemplo, ahorita, el último evento, Trump llega en enero a los Estados Unidos, toma posesión y los mercados se ponen nerviosos. Hubo una alza, pero después vuelve a bajar el crudo del crudo, que no es el que nosotros importamos. Nosotros importamos el refinado, pero estamos ya viendo alguna estabilidad. Fíjate, porque en enero empezó bien agresivo, tuvo un comportamiento bien alto, superó los $80. Ahorita casi llega a bajar a los 69, 70. Ahorita estamos más o menos a $74 el barril, y eso lo hemos tenido bastante estable en los últimos 15, 20 días. Y hablando del precio en Honduras, aquí promediamos 22 días, que es muy importante. Nosotros estamos regulados por el Estado. Y que creemos que en las próximas 2 o 3 semanas, si se mantiene el precio así, va a tender a estabilizarse, inclusive a bajar un poco. Y estamos pagando los costos que debería estar cancelando el usuario, o ese tema tan llevado y traído que hay que revisar la fórmula cabe ahora mismo con los costos en el mercado internacional, que sí son bajos en comparación a lo que tuvo el mercado hace unos años atrás. Mira, es importante cuando hablamos, bueno, cada país en la región tiene sus maneras diferentes de hacer este cálculo. De hecho, solamente de Costa Rica y Honduras tenemos precios regulados por el Estado. O sea, tenemos fórmulas. O sea, es una fórmula que nosotros tenemos que se apega a los refinados importados. Y sí, definitivamente está bastante bien, podemos decirla, bastante bien pulida, bastante bien observada. Todos los que somos parte de la cadena de comercialización, desde la importación hasta que llega al consumidor final, están en la fórmula. Todos los actores
hay un problema, hay una distorsión, hay reventa, ojalá que logremos tocar ese tema, que está creando una gran distorsión en alguna parte y es muy peligroso inclusive hasta para el Estado, porque está dejando de percibir impuestos, pero sí, refiriéndonos de nuevo a la fórmula, sí está bastante, de hecho, en la región somos el combustible, no digamos más barato, es el menos caro, por ponerle nombrarlo correctamente, ¿verdad? Porque y eso es importante resaltarlo a este gobierno, cuando la primera semana prácticamente los impuestos de cada galón le bajaron 10 lempiras. Y esos 10 lempiras son muy importantes porque es en el transcurso de toda la comercialización, y hoy por hoy el combustible, vuelvo y repito, en la región, incluyendo Costa Rica, Panamá, el menos caro en los 3 combustibles es el de Honduras. ¿Es el componente subsidio que ha hablado el gobierno el que ha contribuido a eso o qué? Son dos, mira, el subsidio y el impuesto son dos cosas diferentes. No, me refiero al subsidio, ¿ha ayudado? Sí, no, por supuesto, pero eso viene sumado a los 10 lempiras, ponele. O sea, los 10 lempiras fue a través del Congreso Nacional, porque es un impuesto. Si antes el Estado ganaba 30 lempiras por galón, ahora gana 20. No, estamos de acuerdo. Pero después viene el subsidio. Ha contribuido. Claro, porque si viene el subsidio y viene una alza, se registra una alza importante y va más orientado a lo que son, específicamente hablando a nivel de estaciones de servicio, va aplicado a la regular, a la gasolina regular, que ya pasó a 91 octanos. Mira, ¿te acuerdas ese tema que habíamos hablado de 88 a 91? Ese es un tema importante tocarlo. Y el diésel, que si el diésel, por ejemplo, o la regular, tiene un aumento de 2 lempiras, el gobierno toma la disposición de subsidiar la mitad, que es 1 lempira, y eso también lógicamente alivia. Ahora, el subsidio es importante, no es algo que el gobierno igualmente lo tiene que, por decirlo así, acreditárselo después a las compañías, que es lo que lo absorben en el momento. Porque cuando hay bajas y eso, el gobierno tiene que regresar eso. Los 10 lempiras no. Por eso te digo que los 10 lempiras fue una política que se tomó a inicios de gobierno, porque se estableció y a través del Congreso se le bajaron 10 lempiras al Bueno, ya vamos a seguir profundizando en esto, ingeniero Segovia. Solo un elemento. ¿En cuánto impacta el costo de los combustibles para la alimentación? Porque esto es una cadena para no generar esa distorsión en el mercado que se genera también por la poca productividad de una gran cantidad de alimentos ahora en el país. Yo siempre he sostenido que la mayor parte de las implicaciones cuando el precio aumenta es especulativo. O sea, habrán diferentes opiniones y lo digo de esta manera. Ahorita, por ejemplo, el diésel no llega a los 90 lempiras, la regular anda por los 90 y pico, la super anda arriba del 100 lempiras. Pero hablando con Cristian extracámaras, le decía, bueno, en el 2005, o sea, hace 20 años, el galón costaba 60, 70 lempiras. El salario mínimo era 2.000. Ahora cuesta 95, 100 y el salario mínimo es 12.000, 13.000 lempiras. Entonces, es el combustible realmente lo que representa que cuando los precios a nivel local se traduzca eso, sí, en parte, pero no es la mayoría de él es especulativo. Cristian, bienvenido. ¿Cuál es la revisión que hacen desde la academia en esta cadena? Que ustedes la analizan, revisan precios, ven cómo está el proceso de llevar alimento a los hogares. Bienvenido nuevamente y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Siguiendo en esa línea de pensamiento, pues Honduras es muy vulnerable a todas estas influencias que vienen de fuera. Retomando lo que pasó con Rusia, con Ucrania, todo este tema de los combustibles, que es un insumo fundamental para la economía, para moverla, para trasladar productos, etc. Si bien, como se mencionaban, los combustibles y su variación a través del tiempo no es el principal factor de los precios de los alimentos, pero es un elemento más que contribuye a. Y mucho de eso, como mencionábamos, se puede dar a la especulación. Honduras no es un país resiliente. Honduras es muy vulnerable a todas estas influencias de fuera del país.
Otro elemento es el tema climático. El año pasado, por ejemplo, con el tema de SARA, a nivel nacional tuvimos presencia de todos los efectos que hubieron, y en el sector agro, pues muchos, por no decir casi el 100% de los productores, reportaron algún tipo de incidencia o afectación en sus cultivos. Todo este tipo es de oferta y demanda. Si no hay producto o no hay producción o está escaseando la producción, los precios van a aumentar por la escasez. Entonces, todos estos elementos afectan lo que es la seguridad alimentaria del país, de los hogares. Lastimosamente, pues, este año vimos y hicimos el cálculo de cuánto fue la variación de la canasta básica alimentaria de los 30 productos, que son 30 productos desfasados. Estamos hablando de 30 productos de hace tantos años. La dieta del hondureño ha cambiado, sin duda. Entonces, ahorita solo estamos calculando con los 30 básicos y vimos un aumento del 6.23%. Entonces, si ustedes hacen números, un salario mínimo promedio, sin contar el sector al cual pertenece, que el sector agro anda como 8.000 empiras, pero digamos que nos vamos a los 13.000. Y una canasta básica alimentaria familiar mensual tiene alrededor de 8.900, casi llegando a los 9.000 empiras. Entonces estamos diciendo que en una familia donde una persona es la que trae los ingresos, suponiendo, el salario mínimo de esa persona, el 67% se va solamente en la canasta básica alimentaria, dejando por fuera temas de salud, temas de educación. Entonces sí, es una limitante todo lo que es el tema de inseguridad alimentaria. Usted no puede pedirle a un pueblo que tenga un desarrollo humano si se ve limitado sus capacidades por no tener o por estar preocupándose o no superar la inmediatez de lo que va a comer. Defíname el término de seguridad alimentaria frente a lo que contiene esa canasta básica. Es inadecuado, me dice, porque hay que revisarla. Hay que poner algunos y quitar ciertos que están o cómo lo han analizado. Si usted ve en la parte de frutas está naranja, banano y hay otro, pero solo son 3 frutas. ¿Y usted cree que la dieta de los hondureños consta solamente de 3 frutas? Piña, melón, sandía. Son otras frutas que son del consumo del hondureño, están dentro de la dieta, pero no están dentro de los 30 productos de la canasta básica alimentaria que manejamos en el observatorio y que maneja también la Secretaría de Desarrollo Económico, porque con ellos sacamos los datos. Debería entonces ser rápido y urgente una revisión. Supuestamente están haciendo una revisión hace mucho tiempo, pero aún no. Aún mantenemos los viejos 30 productos. Temas como los energéticos deberían considerarse servicios públicos, deben llegar y ser considerados como tal, o cuál es la recomendación de la academia. Porque esto siempre ha generado, y creo que con Juan Carlos y con su padre, que es un hombre que conoce mucho del agro, hemos revisado estos temas, que hay que ir a la puntualidad, porque incluso hay quienes hablan que se debe incluir ya en este amplio mundo incluso hasta la tecnología. Mire, algo que manejamos en el observatorio es el precio justo. El precio justo no solamente para el consumidor final, sino también para el productor, para el empresario. Pagar aquello que es realmente preciso, porque al final estamos hablando de que mucho de lo que es el productor o el sector agrario ha disminuido. Estamos revisando que de 2023 a 2024 en el sector formal de la agricultura había una disminución de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector formal, si hay una disminución, ¿qué dice en el informal? Muchos de los jóvenes del área rural migran al área urbana. ¿Por qué? Ya no quieren trabajar en el agro. Ya no ven un medio de vida por el cual sustentar sus familias. Entonces, sí es muy difícil, como mencionamos anteriormente, el tema de los combustibles es un elemento, pero no es el único. ¿Quién ha errado en esto, Juan Carlos? ¿Dónde estuvo el quiebre para descuidar áreas puntuales del país? Lo hablábamos extra micrófonos, el caso del mundo agrícola, que ustedes lo conocen. Se migró y ahora
estamos descuidando un área que va a ser fundamental a futuro del país. Mire, yo me volví gasolinero coyunturalmente porque yo empecé a trabajar con mi padre y con la familia en la parte agro y específicamente en la agroindustrial. Tuvimos una planta procesadora de semilla que era básicamente que era maíz mejorado, que era híbridos, teníamos arroz, soya, frijoles, pero yo te voy a ser franco, ¿no? Cuando yo vi el tratamiento que se le dio al Tratado de Libre Comercio, tenía alrededor de 30 años, tuve que salir de ese sector porque vi que no iba a tener futuro. Vendimos la soberanía alimentaria desde ese día. No solamente tu servidor, porque como empresario uno anda buscando certidumbre y seguridad. Más que ¿cómo se llama? Financiamiento, que mucho habla que hay que triangular. Mire, lo que el empresario necesita es certidumbre. Y cuando no la tiene, no se involucra, definitivamente. Entonces, cuando yo particularmente y un grupo de unos 10, 15 amigos, que no somos ni agrónomos ni nada, inversionistas, vimos ese TLC, abandonamos el campo. Solo ahí se fueron alrededor de 3.000, 4.000 manzanas. Solo en ese momento, cuando se dio, que venía al mismo tiempo y el arrozazo y el maizazo. Bueno, y el que quedó, y el que quedó tomó parte de eso que dejaron ustedes o se fue olvidando, y es por eso que hoy tenemos esos grandes problemas de importaciones. Mira, los que quedaron te los puedo contar con los dedos de la mano y son muy buenos productores. Inclusive el expresidente, Pepe Lobo, es un gran productor. Hablando de granos básicos, ¿no? Que mucha gente subestime el maíz, pero es la fuente energética más importante del mundo. El maíz uno la mira en tortillas, nacatamales, rosquillas y nombres, son los que le dan de comer a las gallinas, a los pollos, a los cerdos. Ese es el maíz. Y lo subestimamos tanto acá que abandonamos ese sector y lo ocupamos al sector nada más para como subsidio o que de autosostenimiento para pequeños productores, pero no es con pequeña producción que se saca ni este ni cualquier país. Entonces, cuando uno se retira de un sector a donde se vendió, porque el Tratado de Libre Comercio, eso fue lo que hizo prácticamente, cambiamos la maquila, que yo no estoy satanizando la maquila para nada, pero eso fue lo que se hizo, porque los Estados Unidos, que es el gran productor, o sea, los Estados Unidos le da de comer al 60% a nivel global, a través de su CORME, que se le llama, que es la franja de maicera, que es la que donde produce prácticamente el maíz para darle de comer a todos, por decirlo así, de una manera entendible, a todo lo que tenemos en un plato. Tú partes un steak, un pedazo de carne, ahí tenés maíz. Un pollo, ahí tenés maíz. El hombre sabe. Un huevo, ahí tenés maíz porque la gallina come de maíz. Entonces, un sector tremendamente abandonado y que no ha habido gobierno. Yo escuché este gobierno actual que intentó, yo escuché a la presidenta Xiomara Castro, que iba a tratar y no hubo cabida. Pero para mí es mal acercamiento a las autoridades locales o a la parte comercial de la embajada o de las embajadas, porque es un tema del TLC regional, no solamente de Honduras, que está mal vendido. Esto ha creado, lo que dice Cristian, mucha migración del campo, porque uno al retirar el recurso, o sea, la inversión, todo el resto viene por efecto dominó. Muy bien. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Juan Carlos Segovia y Cristian Manzanares del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo han sido las negociaciones en los tratados de libre comercio? ¿Qué cambiar para que no sigan esos impactos en la seguridad alimentaria de estos países que, comparado con esos monstruos que se han negociado, Estados Unidos, Unión Europea, ahora muy pronto negociando con la China, el otro gran mercado del mundo? ¿Cómo deben plantearse esas negociaciones desde el punto de vista de la academia? Al retorno, Cristian Manzanares tiene la palabra. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Cristian, ¿cómo deben plantearse las negociaciones con los países
con los que mantenemos esa relación y el intercambio comercial sin afectar desde luego al productor hondureño y garantizarle a la población que hay comida? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. Uno, cuando ustedes ponen un nivel de negociar, debe de hacerlo casi con un igual. Las negociaciones que tiene Honduras actualmente o que busca madurar con China, sinceramente, desde el punto de vista académico, no son equitativas. Estamos en una posición no de iguales, sino de que posiblemente, qué mercado nos puede abrir China para la exportación de algunos de nuestros productos. ¿Qué tipo de importación podemos lograr de China? Y si aumentamos las importaciones, vamos a suponer de algún tipo de alimento, esta importación, ¿cómo afectaría a los productores del país? ¿Viene más barato? ¿Viene más caro? Supongamos que venga más barato, pues los que manejan, vamos a decir, el maíz, por tomarlo en consideración, van a ver que no es rentable la producción, que en el mercado se encuentra maíz importado de China, supongamos, mucho más accesible para el consumidor final, lo cual va a desincentivar al productor y va a dejar de producirlo, aumentando la dependencia. Recordemos que aquí hay otro elemento envuelto a la seguridad alimentaria, es la soberanía alimentaria. Un país debe tener la suficiente capacidad de poder alimentar a su pueblo con sus propios recursos. Y esa soberanía Totalmente. alimentaria la hemos perdido en una gran cantidad de productos que no sé si en el análisis que tiene la universidad ya tiene cuantificado, porque ni siquiera se sabe cuánto está llegando, porque también lastimosamente hay quienes se aprovechan en las aduanas y meten productos incluso hasta sin registros, porque aquí llegan lácteos de Nicaragua, para citar productos de forma puntual, nos están llegando hortalizas en cantidades industriales de Guatemala. Fuimos un país que hace unos años ocupamos el 4º lugar en la producción de banano y ahora lo traemos de Guatemala. Entonces, ¿cómo plantear un equilibrio, insisto, para no descuidar esa soberanía alimentaria la cual usted plantea, Cristian? Sin duda, la meta principal es maximizar, potenciar, estabilizar el agro. Todo lo que es la producción de alimentos en el país, debemos llegar a un nivel sostenible. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito. Si seguimos siendo dependientes a todos estos alimentos, a todos estos combustibles que vienen de fuera, a cualquier injerencia, a cualquier afectación, llámese climática, política, vamos a vernos vulnerables, como lo pasó en la pandemia, en lo que fue la guerra de Ucrania. ¿Qué decían muchos de los productores nacionales? Que no podían producir, ¿por qué? No tenían los productos, por ejemplo, lo que es el abono, para la producción. Porque a través de este conflicto con China, los aranceles y todo, había disminuido el producto de lo que es el abono. Entonces, una soberanía alimentaria debe estar planteada desde el gobierno, con el apoyo de todos, desde el sector privado, desde la academia, desde la sociedad civil, de tal manera que nosotros tengamos la suficiente capacidad de asegurar los alimentos más básicos de la dieta del hondureño. Usted me habla de alimentos básicos. Juan Carlos planteó el tema del maíz. ¿Cuántos podríamos considerar que son básicos, que en los hogares hondureños, porque revisábamos un informe que ustedes lo certificaron, que ya estamos casi en 2 millones de hondureños con problemas de alimentos? Usted en cualquier plato de aquí, obviamente hay sus variaciones dependiendo de la región del hondureño. No es lo mismo que comemos aquí en la zona centro con lo que beben, lo que comen allá en la parte de la Mosquitia. Hay variaciones, pero lo que es granos básicos, arroz y frijoles, no falta en la dieta del hondureño. Son productos que deben de estar a la disposición de todas las familias. Ojo, que no deben de ser todo, porque debe haber variedad para un estado nutricional adecuado, para un desarrollo humano adecuado, para una salud adecuada. Porque estamos hablando en el observatorio que muchas de las enfermedades que padecemos no en la vejez, sino inclusive aquí en la adultez,
hipertensión, diabetes, pueden ser prevenidas con una Es lo buena que alimentación. estamos comiendo. Es lo que somos lo que comemos. Todo el mundo hemos escuchado ese dicho. Entonces, debemos tener prioridad de abordar, de producir aquellos alimentos culturalmente aceptados por nosotros. En Comayagua hace mucho tiempo fuimos a una expedición y vimos una empresa que estaba cosechando lo que era en Comayagua, esta fruta morada, ¿cómo se llama? ¿Berenjena? Berenjena. ¿Usted ha comido un plato de berenjena? Esporádicamente se consume. No sé, Juan Carlos, si ha tenido oportunidad. No, Quizás en cierta temporada es muy típico en los antipastos, por decir algo, Sí, en cierta temporada del año, quizás en diciembre. No, no, no. Pero no es una alimentación cultural del hondureño. En su mayoría, hablando de manera general. El arroz y frijol, como le digo, en todo plato debe estar. Los quesos, Pero las proteínas también. las Cristian. proteínas, las carnes. Estamos viendo que el pescado aumentó 10 lempiras del 2020, a inicios de enero de 2024 a diciembre. Y que este es uno de los productos que los especialistas nos dicen debe consumirlo, incluso dan hasta promedios anuales, cuántas libras, pero cuántos hondureños tienen la posibilidad de consumir productos marítimos, como tal, porque el otro elemento es que son caros. Son caros. Y además de que hay zonas donde se dispara su valor porque hay que acarrearlo. Es diferente el precio de San Lorenzo, de Tela, de La Ceiba, por citar sitios donde se puede pescar, a lo que vamos a pagar allá en el paraíso, Juan Carlos. No, totalmente. Pero bueno, yo toqué el tema de la proteína, porque la proteína, aunque la mayoría de la gente no lo conoce, es maíz. Vuelvo y En el repito, maíz encontramos ese... es que es la fuente ese de energía, componente. es la fuente de energía básica para todos los alimentos de un plato. El 60% de lo que está ahí viene del maíz, aunque no tenga una tortilla usted ahí. Porque volvemos un desayuno que tiene huevito, bueno, la tortilla, por ejemplo, pero ese huevo, la gallina, para poderlo poner, tuvo que haber comido concentrado, y ese concentrado, gran parte del componente que tiene es maíz. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, porque yo soy apasionado con el maíz, a mí me encanta el tema del maíz, porque... Es noble. ¿ah? Es noble. Es una planta noble y vuelvo y repito, es la fuente de energía. Y cuando hablamos de la canasta básica, hablamos de la parte de la proteína, pero no lo producimos acá, o las cantidades que producimos acá son mínimas y la mayoría se importa. Y Bueno, es subsidiado, que no podemos competir con eso. De hecho, cuando Cristian nos hablaba de tres granos que son fundamentales, maíz, frijoles y arroz, al final terminamos abasteciendo el mercado con producto externo, frijoles de Nicaragua, arrojes de Estados Unidos. Correcto. Y esto sí es histórico, porque ahí sí hemos sido deficitarios siempre. ¿O hay algún momento de la vida en que teníamos el producto cosechado en tierras hondureñas para abastecer la población? Mira, es que el frijol, los que normalmente nos dedicamos al maíz, combinamos el frijol. Entonces vos abandonas el maíz, abandonas el frijol. Porque es un nutriente que se utiliza para la tierra para que cíclicamente se esté renovando. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Por eso, fíjate que hasta el frijol, qué pena. Nosotros en el 93, 94, 1993, 94, le exportábamos a Nicaragua frijol. Ahora nosotros dependemos de Nicaragua para consumir frijol. Y frijol es un tema ya que nos debía dar vergüenza, porque debería hace 3, 4, 5 años lo hacía, ahora ya ni siquiera el frijol. ¿Cuántos hogares hay bien alimentados? Si es que podemos tener esta aproximación, Cristian, en Honduras. Estamos haciendo una aproximación, estamos hablando de que 6 de cada 10 hogares hondureños tienen algún problema de seguridad alimentaria y nutricional, sea en la cantidad de alimentos que pueda consumir al día o la calidad de esos alimentos. Como usted puede ver, son graves. Si usted dispone de los alimentos, hay que ver la calidad. Hay que ver elementos también como lo que es la salud en términos del equilibrio energético y de ejercicio.
Estamos viendo que a nivel de escolares, más del 50% presentan o bajo peso o sobrepeso. ¿Qué es lo que consumen? Chucherías, snacks. O sea, los jóvenes, los niños tienen alimentos, pero estos no son nutritivos. Son altos en azúcares, son altos en sodio, son altos en temas que afectan el organismo. Hemos encontrado casos de hondureños bajo emergencia por la alimentación, según el último informe. ¿Cómo están planteando la recuperación en medio de la dificultad que se está enfrentando en el país? Estamos hablando que 2.2 millones de personas están en crisis alimentaria. ¿Y qué significa esto? Son hogares que tienen que tener o implementan alguna estrategia para por lo menos tener el plato de comida en la mesa. ¿Cuáles son estas estrategias? Uno, la reducción de los tiempos de comida. Usted antes hacía sus 3 tiempos y usted, un nutricionista, le va a decir que son los 3 tiempos de comida más las meriendas entre ellos. Pues ahora los hogares tienen 2 tiempos de comida. Más esto, el tipo de vida que usted lleva. Nosotros, digamos, yo le preguntaría, ¿usted come los 3 tiempos de comida en su momento, en el día? Si es así, pues muy afortunado que es. Hay personas que no. Hay personas que por su calidad o medio de vida o dinámica diaria no puede. Sin duda, pues la seguridad alimentaria es un condicionante para el desarrollo humano. Y mientras que como país no podamos superar la inmediatez, no podamos garantizar una soberanía alimentaria, vamos a tener problemas de personas que tienen que luchar día a día solamente para asegurar alimentos y un hogar. Bueno, se hicieron estudios por mucho tiempo y Juan Carlos tiene la oportunidad de saber de este tema porque tuvo mucho desarrollo en el área rural, que se comía en ciertos sitios mejor allá tierra adentro que en la ciudad. Porque allá estaba lo fresco, lo que producían, tenían sus granjas, pero todo esto se fue transformando, se fue cambiando. ¿Qué dice el informe en cuanto a estas 2 variables que antes sí las teníamos? Sin duda, la dinámica de las zonas rurales han cambiado. Ya en las zonas rurales vemos la influencia de lo que es la pérdida de la producción. Volvemos al mismo problema, se está perdiendo lo que es los medios de vida locales del área rural, que es la producción agrícola, y estamos viendo una migración casi forzada, porque usted no va a encontrar elementos de existencia en su zona. ¿Qué toca hacer? Migrar. Migrar hacia las áreas urbanas o migrar a otro país. Los efectos, cada vez vemos que las familias rurales son vulnerables, porque unos dirán, no necesitan tantos ingresos porque producen sus propios alimentos, lo que es agricultura familiar. Pero que vemos, estas personas, estas familias, son vulnerables a efectos climáticos y como le menciono, el año pasado con el tema de Sara, muchos de los pequeños productores tuvieron algún tipo de afectación. Y esto nos lo reportaron tanto a nosotros en el observatorio como al Estado. Muy bien. Cristian Manzanares y Juan Carlos Segovia están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Ingeniero Segovia, nos han dicho que gran parte de estos procesos de transformación, que podemos mejorar las condiciones de la productividad en Honduras, si hay inversión en el campo, pero ¿qué de los accesos, de las facilidades que debe dar el Estado, la banca, para incentivar el sector? Ya usted me decía que hay que buscar la seguridad jurídica, que hay que fortalecer áreas, pero para eso muchos hombres y mujeres que desean estar ocupan el respaldo. Te lo voy a poner así de sencillo. Si mañana nosotros tenemos acceso a revisión con el resto de la región del Tratado de Libre Comercio, yo creo que es una buena oportunidad con el nuevo gobierno de Estados Unidos para hacerlo. Y dice que vamos a entrar en un proceso de gravar las importaciones de maíz y eso. Yo se lo aseguro, con varios amigos empresarios regresamos al campo. A nosotros, mira, al empresario
normalmente, o lo que más le interesa o le llama la atención es la certidumbre. La certidumbre es la que motiva a la inversión. Cuando hay incertidumbre, el empresario simple y sencillamente se retira de ese elemento que está causando esa incertidumbre. ¿Por qué te lo digo? Mira, ¿qué sucede? Si yo tengo las reglas claras de cómo va a suceder, hablando del maíz, que a mí me encanta el maíz, yo soy apasionado del maíz, y yo puedo tener, aquí no son extensiones tan grandes como ciertos otros países de la región. Nicaragua habla de 1.500, 2.000 manzanas. Aquí cuando hablamos de 200, 400 manzanas de maíz, ahí llega porque tenés que irte a buscar, sino a otros lugares. Pero si yo tengo las reglas claras, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente yo me involucro y a la par va la parte financiera involucrándose, porque él también va a jugar con esas reglas claras. Entonces, la preocupación no es si nosotros como empresarios tenemos o no acceso al financiamiento, sino que es lo que para qué. O sea, porque forzado es imposible que me digan, mira Juanca, fíjate que tenemos esta oportunidad para que tengas vos al 4% o al 7% en Banadesa. Y sí, no me interesa, aunque me lo pongas a cero, no voy al campo. Porque ¿qué certidumbre tengo yo a cómo voy a vender ese quintal de maíz? O si lo voy a vender. Entonces no me voy a ir al campo. Puede estar al 14, pero si yo sé que voy a poder producir, como los Aparicio, 140, 150 quintales por manzana, porque el promedio no pasa de 27, 30 quintales por manzana en maíz. Pero si no hay una atención a esto, nos volveremos dependientes de lo que diga Estados Unidos, que es el gran mercado que va a terminar abasteciendo. Mi padre es ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana. Cuando él sale de ahí empieza a trabajar como extensionista agrícola, que ya no existe. Esos programas ya no están, y si están de una manera que no es una manera agresiva, porque está abandonado el campo. Pero igual, en aquel momento, cuando estoy hablando hace más de 60, 70 años casi, ¿qué es lo que sucede? Pues eran mercados cautivos, eran mercados que eran prácticamente cerrados y había alguna oportunidad de hacer, pero después de que lo que pasó con ese Tratado de Libre Comercio, que Cristian lo mencionó, y que con Estados Unidos, que Estados Unidos no es lo mismo que China, no es lo mismo. Estados Unidos... ¿Es más condescendiente Estados Unidos o 10 veces más? Firma eso Honduras con China y las MIPYMES desaparecen, por decirte algo. Todos desaparecen. Los zapateros desaparecen. Oh, zapateros. El ebanista desaparece. Porque los chinos no hay que andarle con cuentos a la gente. Si lo hacen, si firman es por puro capricho. Porque van a decir que algo van a tener que firmar. Pero China no respeta los tratados de libre comercio. Bueno, si Trump ahorita no viste cómo hizo el contendiente que tú decías, Estados Unidos le tiró la amenaza a Canadá y a México metiéndole 25% y con un tratado de libre comercio, con 2 potencias. Entonces, y ese es más o menos, pero los chinos no, los chinos y van a hacer hasta que te firmen. Y de aquí te van a venir a quitar los puertos por 10, 15, 20 años. ¿Y qué vamos a firmar nosotros? Traída de muebles que ahorita tienen algún arancel, a 0 arancel, adiós ebanistas, adiós carpinteros. Traída de zapatos, que estamos inundados, todo lo que está aquí alrededor, el 95% es chino, pero tiene algún arancel. El chino quiere que le quites el arancel a todo lo que está aquí. Invaden. No, te matan. O sea, te desaparecen inmediatamente. Entonces, claro, yo Freddy Cerrato, el pobre no hay aquí, y esto, del otro día salió en un programa de la misma corporación acá, que yo lo noté, o sea, que no sabe cómo salir de esa encrucijada. Porque, y lo preocupante es ese sector informal hasta cierto punto, y es informal, que si no está desaparecido ya por la extorsión, ¿verdad? Todos esos emprendedores, que aquí son, yo le digo que hay 2 sedes acá, las sedes que tanto
que son zonas de empleo y desarrollo económico, ¿sí, va? Sí. Y las otras son las sedes de extorsión, de desestabilización de economía. Son otros gobiernos que están ahí sin ningún tipo de control. ¿Hacia dónde debe plantear el mercado nacional este escenario, Cristian? Porque tenemos altos costos de canasta básica, desempleo y un subempleo marcado. Y esto es casi general en la región centroamericana. Pero hay una reducción de ingresos de hogares, que usted lo planteaba, frente a lo que tenemos a futuro. Estados Unidos y China como las dos grandes potencias del orbe queriendo manejar mercados. Si vemos eso a la seguridad que deben tener los habitantes de Honduras. El tema de Estados Unidos y China es un tema geopolítico y geoestratégico. No porque somos no nos venden la misma posición. Nos venden una posición de cómo, digamos, China con la nueva ruta de la seda ha dado dinero sin fin a muchos países a través del mundo, a través del globo. ¿Para qué? Para posicionarse. Para posicionarse enfrente de quién? De Estados Unidos. Debilitar todo lo que ha sido la hegemonía que ha presentado Norteamérica desde los últimos tantos años que ustedes comprenden. Honduras solamente es un elemento más entre estas dos naciones. Debemos de buscar la independencia, debemos de buscar una soberanía, y lo recalco siempre, donde entre menos dependamos de estas potencias, mucho mejor vamos a estar cuando hayan conflictos, tanto sea si cambia de un presidente, como lo que está pasando ahorita en Canadá con México y Estados Unidos, que son potencias, son sus principales aliados, son sus vecinos. Y miren, China, como les menciono, solo somos un elemento más. ¿Y qué hacer para que nos escuchen? Porque también debemos tener claro las desventajas, y no digo como país, como región que tenemos frente a estas dos potencias. Usted toca un elemento fundamental, como región. Usted negocia, se alía con sus semejantes. Debemos tener la suficiente capacidad como países centroamericanos en primera instancia, formar alianzas. Porque como Honduras, ponernos frente a China o a Estados Unidos solos, no tenemos el suficiente peso. Entonces, formar alianzas con aquellas naciones, con aquellos países donde podemos llegar a negociar como iguales. Y sobre todo, y vuelvo y lo remarco, una soberanía alimentaria es necesaria. Es decir, aquí debemos olvidar aquello de los celos y más bien pensar en función de países. Unirse para llegar en bloque. Yo recuerdo cuando se planteaban eventuales revisiones a los tratados de libre comercio con el mismo Estados Unidos, que entró Honduras, Guatemala y El Salvador en el famoso Triángulo Norte, que inclusive le permitió en la administración anterior de Biden, hablando con el mercado de Estados Unidos, que se consideraran, ahora que estamos hablando con el tema migratorio, como tercer país seguro. Claro. Pero eso se haya dejado de lado y quiero que me den su análisis después de la pausa, cómo podrían ser estos planteamientos para no estar dependiendo de estos grandes mercados y que por lo menos aquí produzcamos algunos de los productos que se requieren para la alimentación de nuestra sociedad. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, empezamos con el tema de los carburantes, Juan Carlos, y variamos al tema de la productividad, pero quiero un elemento que se me ha quedado ahí. Tenemos buenos combustibles ahora en consumo nacional. Se logró dar ese gran paso porque también forma parte de una mejora de la economía. Por supuesto. Mira, sí, en diciembre salió una ley a donde pasamos de 88 octanos, la regular, a 91 octanos. Una lucha de ADIPE de más de 4 o 5 años y que a bien pues la Dirección de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía conjuntamente pues se logró pasar de 88 a 91 octanos. ¿Por qué es muy importante? Mira, aquí nosotros como asociación no promovíamos el consumo de la regular a 88 octanos porque simple y sencillamente el parque vehicular
no tenía como requerimiento mínimo 88 octanos, era el requerimiento mínimo de octanaje era 91, pero ya lo tenemos, ya la población, el consumidor puede acercarse a cualquier gasolinera debidamente autorizada. Y ya entendimos ese mensaje. Nacional. Entendimos ese mensaje porque a pesar del nivel de nuestra economía, muchos que consumen o queman gasolina siempre piden la superior o la premium. O ya nos cambió el chip. Mira, es que partiendo de que la palabra regular en nuestra cultura, en nuestra nueva, lo regular es malo, ¿verdad? Pero en este caso adoptamos el nombre gringo y le llamamos regular, pero transmitiéndole, gracias que me diste el chance, al consumidor que con toda la confianza puede ir a cualquier gasolinera de cualquier marca a consumir gasolina regular. Se va a ahorrar alrededor de 10 lempiras, es una cantidad importante. Entonces nosotros, o sea, la pretensión es que se cambie esa matriz de consumo, que antes era 70-30, 70% súper, 30% regular, 60-40 llegó, pero ahorita lo que pretendemos con esta, llegar a 91 octanos, es que se cambie, que la super se vuelva un 30%. La gente no va a dejar de consumir de la noche a la mañana, va a pasar de super a regular. Pero la intención es esa, porque al final va a ser un ahorro muy importante para el consumidor. Me llamó la atención otro elemento que dijo que el Estado debe estar más vigilante. Hay mucho contrabando o les han sorprendido con consumo de combustible que sigue llegando de forma irregular a ciertos mercados de país, Juan Carlos. Mira, hay un problema serio ahorita, porque te mencioné que estamos regulados por el Estado, hay una estructura a donde están todos los actores de eso y hay varias figuras que no están. Por ejemplo, tuvimos una reunión personalmente con Fausto Cálix, director de aduana, porque tenemos que vigilar qué es lo que está sucediendo con la importación de unas mini gasolineras que dicen que no tienen ningún control de ninguna naturaleza, que están instalando alrededor del país, que están consumiendo no sabemos ni qué tipo de combustible. Ya lo sabe, el director de aduanas nos prometió que iba a revisar eso. También hemos hablado con la dirección de hidrocarburos, con el ingeniero Pozas, para que emita algunos comunicados advirtiendo a todas las alcaldías que no puede permitir ese tipo de venta clandestina, porque ese más que perjudicarnos, porque también competitivamente afecta al gasolinero que está legalmente constituido, es la garantía al consumidor que no se sabe qué tipo de combustible. Nos han prometido un comunicado, nosotros estamos esperando, pero la Dirección de Hidrocarburos dice que tiene que darle el visto don Eric Tejada, que es el ministro, que es en relación a las prohibiciones de esas prácticas que van dirigidas a todas las alcaldías de Honduras. Cristian, cierro y retomo el tema de la seguridad alimentaria con usted. Cooperantes han sido claves en un proceso que incluso nos ha permitido tener reducciones en cuanto a la pobreza, y el INE, aunque le critican algunas estadísticas, dio algunos resultados el año anterior. ¿Cómo está el apoyo del PMA para ciertas áreas? Y agrego, ¿nos va a afectar en qué medida en estos, esperamos que solo sean 3 meses, la suspensión de ayuda por la vía de USAID, porque también ahí hay componentes que apoyaron en gran parte a la nutrición de la sociedad? Bueno, arrancaré primero a decir que el rol del PMA históricamente en Honduras ha apoyado lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Actualmente siempre a colaboración con el programa de alimentación escolar, que está en un estudio de nosotros, está visto en el 97% de las escuelas que sondeamos, hay presencia del programa, involucramiento del PMA, que a través de un mecanismo ellos compran la producción de lo local y la distribuyen en las escuelas, de tal manera que activan la economía a través de, como les menciono, estos mecanismos de compra local y servir directamente para los jóvenes. Porque aquí incluso hay una dinámica buena de la economía, porque se le compra al productor, que eso puede ser gran parte de un incentivo si se maneja a nivel macro el programa. Ahora, la crítica siguiente mía es, usted sabe lo que son los objetivos de desarrollo sostenible.
Son objetivos que Honduras está suscrito a ellos y a través de organizaciones como FAO, PMA, USAID, Cooperación Española, bueno, todas estas ONGs que han apoyado al país a través de la historia, nosotros ya las contemplamos como permanentes. Deben de estar ahí, pero no. Hemos dejado como Estado, como país, estas tareas a personas del exterior. Un Estado no debe de estar esperando a que de fuera le digan asegura la salud, asegura la educación, reduce la pobreza. No, estos son elementos básicos que se deben de manejar. Como le menciono, ¿por qué tendría que venir a una ONG a apoyar casi permanentemente, históricamente, temas de seguridad alimentaria, que debe ser el rol y el papel del Estado, del gobierno, en subsanar? Claro. Entonces, tenemos una gran dependencia. Somos paternalistas, siempre estamos en la, ayúdanos por favor, de agentes externos. Entonces, bueno, aquí hay un gran reto en estos días que los que nos gobernarán andan pidiendo el voto, que hablen puntualmente de estos programas. ¿Se han acercado ustedes ahí en la academia a pedir información, a tener claro cuál es la realidad de cómo estamos en materia de producción en Honduras? Una de las carencias que tenemos como país es el tema de la información, el tema de los datos. Nosotros estamos hablando de, me voy a acercar al censo agrario. El último fue hace más de 20 años. Y usted necesita cifras, datos actuales para tomar decisiones. Usted no puede estar haciendo supuestos de lo que fue el agro hace 20 años. Imagínate. Sí. ¿Cómo quiere? A mí me sorprende, y ya con esto cerramos, cuando escuchamos que fuimos el granero de Centroamérica. Y en realidad hay quienes dicen que esto fue una frase que surgió en un gobierno militar como tal, pero nunca lo fuimos. Es como éramos con datos. Referentes. Era una referencia, pero no es que le vamos a dar de comer a todo Centroamérica con la producción nuestra. Pero somos más dependientes. Hoy en día. Hoy sí se invirtió. Somos más dependientes de todo lo que venga por fuera. Tenemos que tener una cierta soberanía, y no solo en la parte de seguridad alimentaria, sino en la parte de producciones, de sector empresario, de sectores educativos. Es como le menciono, estamos esperando que nos ayuden de afuera para sostener algo que debería de ser un hecho o realizarlo desde el Estado, desde el gobierno. Muy bien, gracias, Cristian. Ingeniero, le agradezco su tiempo. A seguir aspirando a tener en las futuras autoridades y en lo que tenemos de resto de la administración, a que dialoguen, a que conversen y a que no dejen olvidado el campo, que ahí están los puntos clave para el desarrollo del país. Por su sintonía esta noche al banquillo, tras la exposición de Cristian Manzanares y Juan Carlos Segovia, muchas gracias.